Entonces, decía, digo, la idea es como avanzar un poquito respecto al contenido o esa línea temporal que hicimos de Historia Argentina que estaba ligado a lo que era formación de Estado Nacional. ¿Estamos? Nosotros, recién ahora estoy agarrando los trabajos que son de ustedes. Terminé con quinto B, ahora vienen ustedes y en los próximos días presten atención al Gmail que van a recibir la corrección. Bien, a ver, nosotros vimos todo lo que era formación de Estado Nacional, vimos cómo la Argentina se modificaba de alguna forma su estructura política, pasábamos este conflicto armado entre unitarios y federales, que ustedes vieron en tercero, y vimos cómo Oxlack un poco nos permitía explicar el modo a través del cual, desde Mitre hasta Roca, se formaba ese Estado Nacional. Alguno que agarre el guante, ya que hicieron el trabajo y entiendo que lo entendieron, y me dé un pantallazo. ¿De qué manera lo explica Oxlack? Cualquiera lo podría hacer. No es una A lección. Dale. través de mecanismos que permitan centralizar el poder en Buenos Aires, y no solamente de forma represiva, sino de consensual. O Bien, sea, coerción y consenso utilizaron. estamos de acuerdo. Nombrame uno de las penetraciones que planteaba Oxlack y la desarrollamos. No sé, represiva. Dale, ¿qué implicaba represiva? No en detalle, simplemente esto es una especie de rápido repaso. Utilizar la fuerza para someter a las provincias y adherirlas a lo que vendría siendo la república futura, el país. Sí. ¿Y conformar qué cosa? Un ejército nacional. Bien, un ejército nacional. Dale, Ana, agarrá, Julia. Agarrá otra penetración. Ana. Ana, bien. Ana, agarrá otra penetración. ¿Cuál es otra de las que dice Oxlack? La material, ponele. Dale, la materia, ¿qué implicaba? También tenía que ver con la formación del mercado nacional y romper un poco con las autonomías que tenían las provincias en torno a las mercaderías, que iban todos para distintos lados y querían romper las tendencias centrífugas, ¿no? Bien, estamos de acuerdo. La idea es crear un mercado nacional unificado. Estamos recontra de acuerdo. Una herramienta especialmente El para explicar ferrocarril, ferrocarril. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? porque como hacía un circuito que también pasaba por muchas provincias Ujú. y servía para llevar mercaderías y conectar como los puntos donde hacían las mercaderías también. Estamos de acuerdo. Hacia el puerto, en este caso, que es donde se exporta. Estamos Claro. muy de acuerdo. Tercera penetración, uno más. La Dale, Delfina. ideológica. Delfina. Delfina, que no sea la ideológica, que ya la va a hacer Victoria. Ok, la cooptativa, Dale, cooptativa. básicamente hacer que las provincias se unan por su cuenta. Ujú. Esto lo podían hacer, no me acuerdo mucho, pero, o sea, sí me acuerdo, pero no me acuerdo en detalle. No importa, el detalle no Cargos importa para públicos, ahora, pero me interesa como a grandes rasgos. claro, los cargos públicos y también el ferrocarril Ujú. que dijo Ana, también al ver que cómo beneficiaba a las provincias y nada. ¿En qué se convertían, Las- Delfina, por ejemplo, los gobernadores? ¿Qué dijimos? ¿Qué rol cumplían esos gobernadores? O a cualquiera, ¿eh? em, Perdón. Esos gobernadores de las provincias que y aceptaban de buena forma. ¿Se traducían en? ¿Por en qué? aliados, ¿Aliados? Voceros. Voceros, bien. ¿Por qué sí, voceros? Porque informaban lo que estaba pasando en las provincias, digo, las cosas que necesitaban y también si alguno estaba así medio rebelde. mm, Tal cual, o sea, pensemos que es un país que no se conoce en realidad del todo, y si vos querés darle algo a la provincia para que esa provincia se sienta, comillas, conmovida con vos, obviamente tenés que escuchar al gobernador para saber qué es lo que le importa o qué es lo que necesita esa provincia. ¿Estamos de acuerdo? Último, ideológica, Victoria. Que era por el medio del sentimiento de pertenencia o de pertenecer a ese nuevo estado que buscaban como que lo acepten Ujú. y claro, era como más de un sentimiento y como que se sientan pertenecientes. Estamos de acuerdo. ¿Y cuál es la institución que nosotros identificamos que cumplía esa función? Ay, para. A cualquiera.
La escuela. La escuela, escuela? estamos, tenían el texto de Colegio. Bertoni con la escuela, los- con las festividades. ¿Qué otra cosa planteaba Bertoni? Además de la Las escuela. plazas y Bien, bueno, espacios Las públicos. museos. las fiestas Fiestas. patrias. Fiestas. Estamos de Los acuerdo. actos. Bien, Los estamos de acuerdo. museos. Espacios públicos, todo lo que uno ve. No digo que todas las estatuas que uno ve en las plazas tengan tantos años, digo, pero por lo pronto, esta idea de espacios públicos, estatuas, las calles, que si uno se pone a pensar, todas las calles principales de todas las ciudades de este país se llaman Los diarios Próceres. también. Rivadavia, y creo que hasta ahí vamos. O sea, San Martín, creo que San Martín debe ser de las más principales del país, y no es casual. ¿Estamos de acuerdo? O 9 de julio. O 9 de julio, pero va siempre, si te fijas, es San Martín, Belgrano, 9 de julio, Independencia, Roca, Mitre, no sé, tenemos todo lo mismo, es como muy repetido. Pero bueno, la idea es que por las buenas o por las malas, a vos, porque te conmoves o porque te lo taladran en la cabeza, te quede claro que Belgrano ha sido una persona importante. ¿Estamos de acuerdo? A ver, y creo que esto lo dijimos en clase. Belgrano no solamente es una calle, Belgrano es un barrio de capital, Belgrano es una línea de tren. Hay un montón de cosas. General Belgrano, Córdoba, creo que ustedes fueron. No sé si fueron ustedes. General Belgrano, bueno, a ver, Sí. uno se pone a mirar. Sí, Belgrano sí, fuimos está en nosotros. todos lados. Estamos, o sea, por las buenas o por las malas lo aprendés. A ver, no sé si aprendés quién fue Belgrano, pero entendés que fue alguien importante. Estamos, que es básicamente lo que quieren. Bien, a ver, ¿qué es lo que me importa? Me importa mudarme, a ver, hacer la transición hacia la otra etapa. A ver, nosotros no lo vimos porque no nos vamos a detener, por lo menos por ahora. Pero, a ver, la idea sería como llegar a lo que uno define como régimen conservador. ¿Estamos? Nosotros sabemos que a ver, si lo vemos, que lo comparto, igualmente no se va a poder ver tan claro porque no tengo pulso para hacerlo. Pero si uno hiciera esto como una especie de línea del tiempo, uno sabe que de acá a acá estuvieron en el 62 Mitre y llegamos al 80 con Roca. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 3 presidencias, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Me quedaron desfasados, pero son 3 presidencias. Esto es lo que nosotros definimos como el periodo de formación del Estado Nacional. Para atrás es historia de tercer año, que se correspondería con lo que uno define como guerras civiles o unitarios y federales, o llámenlo como quieran. Para adelante y hasta 1916, lo que nosotros tenemos es el periodo que definimos como régimen conservador. ¿Estamos? A ver, es la otra etapa de la Argentina. Desde el 80 en adelante, nosotros consideramos que de acá para acá, lo que hay ya definitivamente es un Estado Nacional conformado. ¿Estamos? Todo este proceso de acá es el que elabora Oxlack con sus penetraciones. ¿Me siguen, sí o no? Bien, a ver. Una característica a tener en cuenta. Vamos a romper esto. Entonces tenemos 1880, 1916. Bien, este es el periodo del régimen conservador. A ver, ¿alguien entiende qué implica ser conservador? Por ahí que No. conservar los valores que tenía más o menos la cultura europea, Sí, porque no creo que se dirija a lo económico, porque las políticas que llevaban eran básicamente liberales, o sea, ujú, apoyaban la poca intervención del Estado sí, en lo que sería las actividades comerciales. coincido. Entonces, Pero te es que quedaste también- es una buena aproximación. O sea, igual el término conservador, por ahí hay que intentar comprenderlo en este contexto, pero ahora vemos, porque hay cosas que de este contexto todavía no sabemos, porque un poco, como dice Caterina, todavía igual no vimos la parte económica. Pero a ver, es También- una buena aproximación. Otra de ¿No es conservador. que también como que pensaban que él solo tenía la capacidad para gobernar unos pocos Bien, o algo así era y como que las elecciones Oligárquico. estaban arregladas? estamos de oligárquico. acuerdo. Bien, me juego un poquito más a eso. Estamos de acuerdo. A ver, vamos a borrar, no, vamos a Quizás- dejar esto. Sí, dale. Quizás eso facilitaba un poco más el fraude, ¿no? Y todo Es lo que... Exactamente, es que el fraude es el mecanismo por excelencia. A ver, esto, repito, esto que está acá graficado es el modelo, a ver, es el régimen conservador. ¿Estamos? El régimen conservador es
un periodo de la Argentina en donde realmente hay grandes cambios en la Argentina. La pregunta es, ¿cuáles son esos grandes, o cuál es ese gran cambio en la Argentina? A ver si alguien se da cuenta solo. La inmigración puede ser masiva. ¿Quién dijo? El inicio del... Kate. Sí, alguien dijo, no sé, inmigración masiva, dijiste, Kate. Sí. Bien, dale, inmigración masiva, me interesa. Dale. Y para poder iniciar porque por ahí tenían tierras, pero no tenían ni capital ni mano de obra como para poder trabajar. Sí. Entonces, para iniciar el modelo agroexportador que querían, para poder generar ganancias, tenían que conseguir préstamos y conseguir mano de obra, y eso lo hicieron por la inmigración. Coincido. A ver, la Argentina de fines del siglo XIX se adentra a un proceso de cambio que es prácticamente inédito. Nunca se modificó tanto la Argentina. Básicamente, y eso lo vamos a ver un poco mejor cuando vayamos a la parte del modelo agroexportador, la Argentina se adentra porque es liberal, y después van a ver que es lógico lo que estamos diciendo, pero todavía no nos metimos en liberalismo. La Argentina se mete de lleno al modelo agroexportador. Y el modelo agroexportador es básicamente un modelo que produce materias primas para exportar. Lo que no tiene la Argentina para ese modelo agroexportador es la mano de obra. Entonces va a depender todo el tiempo, sobre todo en esta época, de intentar atraer la mayor cantidad de mano de obra posible de Europa específicamente, porque la quiere de Europa, porque considera que Europa para la época es sinónimo de civilización. Y lo que nosotros vamos a recibir en esa Argentina de fines del siglo XIX son millones de inmigrantes europeos, de los cuales creería yo que nosotros somos descendientes. Yo particularmente soy descendiente de españoles e italianos. Imagino que si busco en sus ancestros, su abuelo, bisabuelo, probablemente haya llegado más o menos para la misma época o un poquito posterior. ¿Qué quiere decir? La Argentina demográficamente, ¿qué es demográfico? ¿De población? Población, bien. Suponemos que la Argentina demográficamente, estoy tirando cualquier cifra, para 1880 son 3 millones de personas. Para 1916 son 12. ¿Cambió la Argentina? Total, ¿estamos? O sea, cuadruplicó la población que tenía. En esa Argentina de cambio, la pregunta es, ¿qué es lo que lo hace conservadora? ¿O qué es lo que hace conservadora al régimen? No es como que está solamente el poder en la élite. Bien, está solamente el poder en la élite. Quiere decir que... dale, seguilo. Cuando pasó el levantamiento de Buenos Aires, sí. No me acuerdo quién había levantado, Carlos, puede ser así. Tejedor. Ese Tejedor. Sí. Como que ahí demostraron al resto de las provincias que no iban a poder contra el gobierno, el poder que estaba, porque si Buenos Aires con todos los recursos podía, como que menos se iban a poder. Estamos de acuerdo. El tema es que después de Tejedor, uno ya dice, bueno, esto ya es Estado Nacional. Ahora, lo importante del régimen conservador es que en realidad vos tenés, y no sé cómo ponerlo porque lo estoy dibujando con el dedo, a lo largo de todo este periodo, lo que vos tenés es un mínimo de gente participando, o por lo menos teniendo el derecho real de poder ser electo en una elección. ¿Qué es lo que lo hace conservador? Lo hace conservador el hecho de que en un contexto de extremos cambios demográficos, lo que tenés es un grupo de élite nucleado detrás de lo que es el PAN. ¿Qué es el PAN? Partido Autonomista Nacional. Bien, Partido Autonomista Nacional, que logra mantenerse en el poder de manera ininterrumpida desde 1880 hasta 1916. ¿Estamos? A ver, ¿qué quiere decir? Es siempre la misma élite la que lo hace. Y de alguna manera encuentra los mecanismos para nunca perder el poder. Que un mismo partido se mantenga en el poder durante 36 años es un montón. Obviamente no sin conflictos internos, los va a haber, pero lo cierto es que vos lo que tenés son 36 años ininterrumpidos de
un mismo partido político con una misma clase dirigente que representa los mismos intereses, que gobierna, que conserva, de ahí el término conservador, ese poder, más allá de que la Argentina está modificándose demográficamente de manera nunca antes vista. ¿Se entiende? La pregunta que uno debería hacerse es, ¿cuáles son esos mecanismos que emplea el Partido Autonomista Nacional desde Roca en adelante para mantenerse en el poder? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, el primero de los... les está haciendo gráfico este grafiquito porque estoy haciendo un esfuerzo increíble para que salga más o menos lindo. Sí, sí. Bien, Nacho, una pregunta. sí, dale. O sea, políticamente conservador sería que se conserve en el poder. Sí, pero que O se sea, conserve en el poder, sí, pero no. O sea, es que se conserve en el poder, pero para que vos seas conservador desde lo político, tu país, en este caso Argentina, sí, vamos a pensar en Argentina, tiene que estar sufriendo grandes modificaciones. Porque Ok. generalmente el conservadurismo es una reacción. O sea, vos reaccionás frente a algo que está cambiando, y en este caso, este grupo o esta elite dirigente lo que no quiere es, en este caso, modificar las reglas de juego política de la Argentina. ¿Se entiende? O sea, porque si no sos conservador. Sos conservador cuando te encontrás, no sé, lo pienso en el contexto por ahí actual. Sos más conservador si en el contexto de la ley para legalización del aborto vos te posicionás como salvando las dos vidas. ¿Se entiende? O sea, en ese contexto vos sos un tipo más conservador. Entonces, para que uno pueda identificarlo como conservador, tiene que entender que hay un contexto de cambio muy grande que podría haber llevado a la Argentina hacia una cosa un poco más progresista, pero que de repente, porque la élite que gobierna se vuelve conservadora, intenta hacer todo lo posible para mantenerse en el poder. ¿Estamos? Ok, sí. Bien, entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿cuáles son los mecanismos para justamente reproducirse en el poder? ¿Cuál es el mecanismo? Fraude. El El fraude. fraude. Bien. ¿Qué es el fraude? Vamos. No sé si lo vieron, no sé si está desarrollado en ese poquito de Santillana. Arreglar las elecciones o entre el partido para saber quién ya va a asumir la presidencia Bien. cuando termine. Estamos de acuerdo. Primer mecanismo, fraude electoral. A ver, ¿es democracia? Sí. Se llama democracia restringida. ¿Estamos? Es democracia. Es un fraude que, no sé cómo ustedes se imaginan el fraude. ¿Cómo ustedes se imaginan el fraude? Que, por ejemplo, no sé, en este caso de las elecciones, como que gente que no puede votar en ese momento vaya a votar, o, por ejemplo, no sé, vos, Luciano, tienen que Sí. ir a votar, y vos cuando vas a votar, te dicen, no, Luciano ya votó, o sea, no podés votar, porque ya Bien, votaste. estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O que voten los muertos, que, a ver, hay un montón de modalidades de fraude que uno piensa. Lo cierto es que cuando uno busca, generalmente uno trabajaba con una fotocopia, la otra vez la buscaba como loco y no la encontré, así que puede ser que esté en el locker del colegio. A ver, cuando uno busca modalidades de fraude, lo que se encuentra es que ese fraude en 1980, 1960 es súper explícito. ¿Estamos? No es que fraude y vos decís, uy, a ver, por ahí pasaba. Las votaciones en el siglo XIX de Argentina se daban, por ejemplo, repletos de violencia. Se mataban a trompadas en las mesas electorales para controlar la mesa. Estamos porque la mesa electoral, piensen, ustedes no votaron ninguno todavía, ¿no? No, ustedes tienen 15. No, a ver, la mesa electoral es literalmente una mesa donde vos tenés la urna y demás. A ver, quien lograba controlar esa mesa electoral básicamente lo que hacía era liderar el fraude. El voto en ese contexto era un voto cantado. ¿Qué quiere decir es un voto cantado? Que la persona sabes a quién vas a decía votar. a quién va a votar Bien, en vez de yo me vos. paro acá y digo, en este caso, Alberto Fernández. Quiere decir que en realidad, al ser un voto cantado, si yo a vos te estaba pagando para que votes algo, obviamente escucho que ese voto fue realizado a la persona que yo te dije que tenías que hacerlo. Lo que hay en un montón de situaciones es algo que se llama voto colectivo. ¿Qué hacían? Suponemos que yo soy un patrón
de estancia y tengo un montón de trabajadores, los llevo conmigo y yo quiero que gane Alberto Fernández. Vamos a pensarlo en ese momento. Quiero que gane Roca. Entonces lo que les digo a ustedes es, muchachos, votan Roca. Y ustedes votan Roca, porque no tienen opción de votar lo contrario, porque yo estoy ahí parado en la mesa electoral, escuchando que ustedes dicen Roca, 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 Roca. Si no decís Roca, por ahí te quedas sin trabajo. ¿Se entiende? O sea, es sumamente controlado. Hay muchos mecanismos orientados a que las personas que ellos quieran formalmente que ganen, finalmente ganen. ¿Estamos? Ahora, ¿aparecen otros mecanismos que no sean fraude electoral en el texto? La represión a los levantamientos. No es un mecanismo, pero sí puede ser. O sea, es bastante represivo, pero porque para el régimen conservador, básicamente ya hay un organismo represivo ya sumamente formado. ¿Estamos? O sea, ya yo te diría que los levantamientos que puede haber durante el régimen conservador ya no son cuestionamientos al orden del Estado. O sea, en realidad pueden ser levantamientos contra alguna cosa o alguna protesta contra alguna regla del régimen, pero nunca están poniendo en cuestión jamás como la formación de ese Estado Nacional, como de repente sí había cuando era Chacho Peñalosa y todos los anteriores con Mitre. A ver, segundo mecanismo que veo que no aparece. El segundo mecanismo es la intervención federal. ¿Estamos? La intervención federal es hoy, 2020, todavía un mecanismo de intervención del Estado argentino. ¿Cuándo interviene federalmente el Estado argentino? ¿Y qué implicaría intervención federal? A ver si ustedes lo entienden, por lo menos por concepto. ¿A qué les suena intervención federal? ¿No sería que ante un conflicto en alguna provincia, ciudad o lo que sea, el Estado interviene para resolver la situación? Impecable, eso es intervención federal. Estamos cuando una provincia, nosotros sabemos que las provincias son todas autónomas, ¿no? ¿Qué implica que sean autónomas? Que tienen un gobernador y constitución. Constitución, gobernador, a ver, no sé, un ministro de Educación de Provincia de Buenos Aires puede tomar una medida que no sea la que toman en el resto de las provincias y está bien, eso es autónomo. Sin embargo, la intervención federal es un mecanismo que solamente tiene el Poder Ejecutivo. Estamos, quienes presidentes tienen posibilidad de intervenir federalmente. Dice Victoria y dice, muy bien, ¿cuándo intervendría federalmente? Cuando en esa provincia suceda algo, y ese algo es algo extraordinario en general, que habilite a que vos intervengas. ¿Qué puede ser un algo extraordinario? ¿Una guerra? Una guerra, pues no sé, se me ocurre pensar, no sé, alguna provincia que limite con Chile y que de repente se enfrente con una invasión de chilenos específicamente a territorio de esa provincia, ¿por qué no? ¿Qué más? Un levantamiento muy grande. Un levantamiento muy grande que ponga, no sé, que ponga en duda la autoridad del gobernador. Por ahí como para luchar contra los pueblos originarios y ganar territorio. Podría ser, sí, podría ser si hubieses tenido como grandes problemas con los pueblos originarios. Por ahí estoy pensando también, no sé, una gran catástrofe climática, digo, de repente vos tenés grandes inundaciones que ponen en jaque alguna provincia, y lógicamente eso requiere una ayuda por ahí un poco más humanitaria, una actividad más activa del Poder Ejecutivo. A ver, esto es También, Lucho, Sí, dale, Mora. Puede ser algo como en contra de la provincia, ponerle, no sé, comercia con Chile, está cerca de Chile y van y intervienen ahí. O sea, que no apoya a la provincia. Sino De nuevo, para de vuelta a la pregunta, me parece que fue muy bajito. La provincia está comerciando con Chile, ¿no? Sí. ¿Puede intervenir en contra de la provincia? Bien, No, a eso vamos. A ver, la intervención federal es un mecanismo sumamente, ¿cuál es la palabra? Yo te diría como frágil, o sea... ¿Lucho? Sí. Perdón, pero Sí. la intervención federal no tiene que pasar por el Congreso si quiere ser aprobada. Debería pasar por el Congreso, exactamente. Ahora vas a ver que se van a unir y vas a decir, tiene sentido, sí, es verdad. Ah, ok. A ver, la intervención federal en teoría se tiene que hacer, yo te decía, es una cosa muy frágil para hacer porque en realidad lo que vos estás rompiendo es la autonomía de la provincia. O sea, tiene que quedar en claro que lo que vos estás por hacer como poder central, lo estás haciendo en favor de la provincia. A ver, esto lo digo en la teoría. En la teoría tiene que ser así. Ahora, ¿por qué uno identifica intervención federal
como mecanismo del régimen conservador. Porque el régimen lo que hizo fue tergiversar la teoría y utilizarlo con excusas falsas, con el objetivo de, por ejemplo, quitarse de encima a un gobernador que no fuese del PAN. O sea, porque es un mecanismo que permite la reproducción del PAN, porque si de repente durante ese régimen conservador, pienso, no sé, la provincia de Santa Fe tenía la posibilidad no digo de elegir un gobernador que no fuese del PAN, elegir un gobernador que incluso siendo del PAN, de repente, no sé, manifestara ciertas dudas o no acompañara al gobierno central y lo molestara, el gobierno central seguramente lo que hacía en ese momento era intentar crear una excusa que por ahí no es del todo cierta y intervenir esa provincia con el único objetivo de remover ese gobernador que no era del todo leal y poner a un gobernador más adicto a ese poder central. ¿Se entiende? O sea, es súper fraudulento todo. Lo que nos tiene que quedar claro es que es súper fraudulento en serio y que hay mecanismos clarísimos orientados a eso. ¿Estamos? ¿Llegamos? Tercer mecanismo, control sobre el Senado, y es un poco lo que estaba preguntando Juliana. A ver, tercer mecanismo es control sobre el Senado. ¿Cómo funciona esto? A ver, por ahí si lo visualizamos acá, en un cosito es más fácil. A ver, borramos esto. Tenemos acá, a ver, nos quedan 10 minutos. Argentina, Senado, ¿cuál es la función del Senado? ¿O qué poder conforma el Senado? Las leyes. Bien, ¿Aprobar las leyes? Estamos de acuerdo. Leyes conjuntamente con qué otra cámara. Con la diputada. Bien, diputados. Diputados. Estamos de acuerdo. El Senado representa, bueno, el de los diputados también, pero me sirve decirlo así. Senado representa provincias. ¿Estamos de acuerdo? Para entender control sobre el Senado, lo que hay que hacer es no perder de vista intervención federal. Suponemos que esto es el Senado, ¿no? Que ustedes fueron, creo, ¿no? ¿No fueron ustedes? No. Bueno, creo que pensé No. que fueron ustedes. Bien, acá tenemos diferentes bancas del Senado. Cada una de las bancas representa las provincias. En ese momento tenemos mandatos de 6 años. Estamos para presidentes, gobernadores, senadores. Vos los elegías y los estabas eligiendo por 6 años. Suponemos que acá, provincia de Córdoba, tuviste un gobernador que no era del todo leal al poder central. ¿Qué hiciste? ¿Qué le haces? ¿Qué le aplicás? Lo intentás Intervención sacar. federal. Bien, intervención federal y lo intentás sacar. Pones a un gobernador que sí sea leal a vos. Cuando se le cumplen los 6 años a ese gobernador, ¿puede ser reelecto? Sí, pero No, te van no a puede dejar. ser reelecto. No hay reelección como hoy, que podés gobernar 2 veces. O sea, 6 años y después podés gobernar de vuelta, pero tenés que dejar por lo menos un mandato de otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay reelección. Cuando este gobernador, que es sumamente leal al poder central, se le termina el mandato, ¿se acabó su carrera política? No. ¿A dónde va a ir No. él y sus colaboradores más Al cercanos? Senado. Como senador. Al Senado con sus colaboradores. Quiere decir que estos 3 van a ser los senadores de Córdoba. Ese Senado, si esto lo multiplicamos por todas las provincias que van a mandar obviamente sus representantes, cuando uno vea la composición de ese Senado, va a tener una mayoría de ¿quiénes? Del PAN. De los que gobiernan. Quiere decir que esto va a tener una mayoría del Partido Autonomista Nacional. La pregunta es, ¿por qué esto es sumamente importante para gobernar? Porque las leyes se crean a favor del PAN. Bien, porque si el PAN, o sea, si el presidente que sea del momento, Roca, Juárez Selman, Pellegrini, no sé, Figueroa Alcorta, cualquiera de ellos quiere crear una ley, ¿le van a poner obstáculos a la ley? No. No. No le van a poner No. obstáculos porque son sus propios partidos los que de alguna manera copan el Senado. A la pregunta de Juliana que me decía, muy bien,
si la intervención federal en realidad no era algo también que tenía que pasar por el Congreso. Sí. Ahora, mi pregunta para vos, Juliana, es, ¿con esta modalidad le van a poner obstáculos? No. No, quiere decir que la intervención federal está más que avalada. ¿Se entiende? Cuando estos 6 años se cumplan, hay gran posibilidad de que esta persona, que era el gobernador anterior, se postule para de vuelta ser el gobernador de la provincia de Córdoba, y el que ha sido el gobernador hasta el momento, rote. ¿Se entiende la idea? Es súper fraudulento, pero funciona. Para eso, ¿no? El último de los mecanismos tiene que ver con uno que es muy sencillo y que se llama control sobre la sucesión presidencial. ¿Qué quiere decir? A ver, analícenlo ustedes por el término. Control sobre la sucesión presidencial. Como que ya saben Medio quién así. va Sabrina, a tener el poder. ¿ya saben? Como que ya saben como quién va a ser el próximo sucesor al mandato presidencial, por así Literal, decirse. es literalmente así. Es decir, Pero por si ejemplo, ya dejó de ser democracia, entonces, tipo. bueno, esa es una buena explicación. A ver, una buena reflexión. Yo lo que te diría es, históricamente se considera que es una democracia restringida, ese es el término, pero desde ya que yo, como vos, Mora, dudaría un montón. O sea, es como, bueno, es democracia en los papeles. Estamos Claro. en la práctica, es como decir, che, es raro esto. A ver, el mejor ejemplo para entender control sobre sucesión presidencial es Roca y su paso, una vez que Roca gobierna en 1880, su primer mandato, hasta 1886. En 1886 asume Juárez Celman. Miguel, si no me equivoco, es Miguel Juárez Celman. Juárez Celman es el concuñado de Roca. Están emparentados. ¿Qué quiere decir? Roca, yo soy Roca, estoy terminando el mandato y lo que hago es reunirme con potenciales sucesores y lo que digo es, muchachos, de estos 2 o 3 que tengo como candidatos, yo creo que tiene que ser este. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que es este, ustedes, todos como estructura partidaria, aplican el fraude y va a haber casi 100% de probabilidades de que sea este el nuevo presidente. De esa manera, yo, Roca, lo que hago es garantizarme la continuidad del lineamiento político en un personaje que eventualmente entiendo que debería seguir mi misma línea de pensamiento. Obviamente esto es en la teoría, en la práctica, cuando uno ve los 36 años de mandato, obviamente hay diferencias internas, hay conflictos internos, digo, pero por lo pronto a nivel teórico así funciona. ¿Se entiende qué es régimen conservador? ¿Llegaron todos? ¿Hasta qué año era esto? Hasta 1916. Estamos 1916 para entender, pero no lo vamos a hacer ahora, para entender el fin del régimen conservador, lo que hay que entender es que en algún momento se sanciona, de hecho en algún momento es 1912, lo que se define y se conoce como Ley Sáenz-Peña. ¿Qué es la Ley Sáenz-Peña? Para que sea El voto El voto universal. secreto. Bien, voto universal, Obligatorio. secreto y obligatorio. ¿Qué es lo que viene a romper la Ley Sáenz-Peña? Ese voto, ese fraude. El fraude electoral. Y cuando vos modifiques las reglas del juego electoral, Ley Sáenz-Peña, te vas a dar cuenta que en realidad perdieron. ¿Estamos? Pero para eso nos falta un poquito. ¿Estamos hasta acá? Bien, lo único que les pido es lo siguiente. Sabemos entonces que yo les decía en la clase, o cuando les escribí la clase, les decía, históricamente yo lo que les digo a todos los cuartos de años que pasan es, el régimen conservador es políticamente conservador y es económicamente liberal. ¿Estamos? A ver, políticamente conservador lo tenemos, lo que tenemos que trabajar en serio y que les tiene que quedar muy claro es económicamente liberal. Entonces, como consigna para ustedes, para buscar y tengan en cuenta que nosotros probablemente esta hora la tengamos fija todas las semanas, por ahí incluso me parece que algunas semanas se nos agrega 1 hora, creo que la semana que viene son 2 horas, en alguno de los días, porque ustedes tienen 3 horas conmigo, entonces lo que vamos a hacer es una semana de 1 hora, otra semana de 2, otra semana de 1, y así vamos alternando. Lo que les pido como consigna, si ya no se lo subo a plataforma, es busquen, investiguen qué implica A, liberalismo económico, y cuáles son los planteos de Adam Smith.
Adam Smith es A-D-A-M S-M-I-T-H, Adam Smith, y los planteos de Estado benefactor ideados por Keynes, K-E-Y-N-E-S. Estamos para intentar explicar por qué es liberal el régimen conservador. Lo que hay que hacer es intentar primero explicar la parte económica. Busquen con seriedad. Estamos, digo, porque la base de historia de cuarto año es la parte del liberalismo económico y cómo entra en crisis. Entonces, para ver cómo entra en crisis tenemos que saber muy bien qué es, porque nos va a acompañar hasta sexto año. ¿Estamos? Nada más. Un placer verlos. ¿Alguna duda? No. ¿Fue todo muy claro? Bien. A lo largo de del día les subo la clase a plataforma. ¿Estamos? Para aquel que no estuvo, aquel que tenga dudas para cuando sea. ¿Estamos?